«Hablo 7 idiomas», dijo el hijo de la empleada de limpieza negra, y el millonario árabe se rió como si acabara de escuchar el chiste más absurdo de su vida. La carcajada de Rashid Al-Mansur resonó por toda la oficina de lujo en pleno centro de Madrid, como el rugido de un depredador divertido con su presa. ¿7 idiomas? Chaval, si apenas sabes hablar español correctamente. Mateo dos Santos, de apenas 13 años, permaneció de pie en aquella oficina lujosa con vistas a la Castellana, agarrando su mochila desgastada del instituto público, sus ojos firmes contrastando con la humillación que quemaba sus mejillas. A su lado, su madre Lucía dos Santos, de 41 años, sostenía el cubo de la limpieza con manos temblorosas, sabiendo que había cometido un error terrible al traer a su hijo al trabajo. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad de España o Latinoamérica estás viendo este video. La verdad va a impactarte. Vamos con la historia. Rashid Al-Mansur, magnate árabe del sector inmobiliario y energético de 52 años, dueño de un imperio valorado en 2.000 millones de euros, estaba teniendo el mejor día de diversión en semanas. Este crío negro, hijo de su empleada de limpieza, acababa de afirmar que hablaba 7 idiomas cuando Rashid dudaba que pudiera leer un libro entero en español sin ayuda. «Mateo, por favor, pide disculpas al señor Al-Mansur», Lucía susurró, su voz cargada de años de sumisión y miedo a perder el empleo que sostenía a sus 2 hijos sola. «No necesita disculparse», Rashid dijo, divirtiéndose aún más. «Quiero escuchar más de esta fantasía. Venga, cuéntame, chaval prodigio, ¿cuáles son esos 7 idiomas que hablas?» Mateo respiró profundo. A los 13 años ya había aprendido que el mundo juzgaba a personas como él y su madre antes siquiera de conocerlas. Hijo de empleada de limpieza, negro, residente de Carabanchel, todas las etiquetas que hombres como Rashid usaban para justificar su desprecio. Español, francés, alemán, italiano, portugués, inglés y árabe. Mateo respondió con una calma que hizo que Rashid dejara de reír por un segundo. Cada palabra pronunciada con una claridad que cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Mentiroso», Rashid declaró, volviendo a su escritorio de mármol italiano que costaba más que todo lo que la familia de Mateo poseía. «Lucía, tu hijo tiene serios problemas de fantasía. Tal vez deberías llevarlo a un psiquiatra en lugar de traerlo aquí a mi oficina». Lucía bajó la cabeza, sintiendo el peso de la humillación familiar como una losa de cemento sobre sus hombros. Durante 5 años había limpiado aquella oficina, soportado comentarios despreciativos y aceptado salarios bajos porque necesitaba ese empleo. Necesitaba dar de comer a sus hijos, necesitaba pagar el alquiler de su pequeño piso en Carabanchel. Pero ver a su hijo, su Mateo brillante y determinado, siendo ridiculizado de esta forma, era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. «Mamá», Mateo dijo suavemente tocando su brazo. «Está todo bien». Rashid observó la interacción con una sonrisa cruel dibujada en su rostro. Adoraba estos momentos de poder absoluto, cuando podía recordarles a las personas cuál era su lugar en la jerarquía social. Había construido su imperio no solo a través de inteligencia en los negocios, sino mediante una crueldad calculada que destruía a cualquiera que osara cuestionarlo. «¿Sabes qué creo, Lucía?» Rashid se recostó en su silla de cuero italiano de 15.000 euros. «Creo que tu hijo tiene envidia de los hijos de mis ejecutivos que van a colegios privados carísimos. Entonces, inventa estas fantasías para sentirse especial, para compensar lo que no tiene». «Señor Al-Mansur», Mateo interrumpió, su voz todavía calmada pero cargada de una dignidad que sorprendió a Rashid. «¿Usted habla árabe?» Rashid frunció las cejas, confundido por la pregunta. «Por supuesto que hablo árabe. Es mi lengua nativa.
Nací en Beirut, chaval. ¿A dónde quieres llegar con esto? Entonces usted entendería si yo dijera: Ana atakalam al-luga al-arabiyya bitalakah kamila. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rashid miró fijamente a Mateo, procesando las palabras perfectas en árabe clásico que acababa de escuchar. No era el árabe básico que cualquier turista podría memorizar de un libro de frases. Era una estructura compleja, con gramática avanzada y una pronunciación impecable que solo se lograba con años de estudio dedicado. Lucía miraba entre su hijo y Rashid, percibiendo que algo había cambiado en el aire de aquella oficina, pero sin entender qué había dicho Mateo. ¿Dónde aprendiste eso?, Rashid preguntó, por primera vez en años genuinamente confuso, su máscara de arrogancia resquebrajándose. Mateo sonrió por primera vez desde que había entrado en aquel escritorio. En la biblioteca pública, señor. Tienen programas de idiomas gratuitos. Voy todas las tardes después del instituto, durante 3 años. Rashid sintió algo extraño moviéndose en su pecho, una mezcla de sorpresa y algo que podría ser respeto. Pero no, eso era imposible. Era solo un crío que había memorizado algunas frases para impresionar. Cualquiera puede memorizar una frase, Rashid dijo, intentando recuperar el control de la situación. Eso no significa que hables el idioma de verdad. Tiene razón, Mateo concordó, abriendo su mochila desgastada. Por eso traje esto. Mateo sacó un documento que hizo que Rashid sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Era un certificado oficial de proficiencia en múltiples idiomas, emitido por la Universidad Complutense de Madrid, con notas que indicaban fluidez avanzada en las 7 lenguas que Mateo había mencionado. Las calificaciones eran excepcionales, superiores incluso a las de estudiantes universitarios. Esto está falsificado, Rashid balbuceó, pero su voz ya no llevaba la misma convicción. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. Mateo sacó otro documento de su mochila. Este es mi certificado del programa avanzado de lingüística de la Biblioteca Municipal de Madrid. Y este es del curso online de traducción simultánea que terminé el mes pasado con la Universidad de Salamanca. Todos verificables. Rashid tomó los documentos con manos que ahora temblaban visiblemente. Todos eran auténticos, todos sellados y firmados por instituciones respetables. Este crío de 13 años, hijo de su empleada de limpieza, había alcanzado un nivel de educación que rivalizaba con diplomáticos profesionales y traductores certificados que cobraban fortunas por sus servicios. ¿Cómo? Fue todo lo que Rashid consiguió susurrar, su voz casi inaudible. Pero lo que Rashid no sabía era que Mateo guardaba un secreto mucho más peligroso que simplemente hablar 7 idiomas. Y ese secreto estaba a punto de destruir todo lo que Rashid pensaba saber sobre inteligencia, mérito y el verdadero valor de las personas. Lo que Rashid no percibía era que Mateo no había aparecido en aquella oficina por casualidad. Durante meses había estado planificando este momento, recolectando información y preparando una demostración que cambiaría no solo la percepción de Rashid sobre él, sino que revelaría una verdad sobre el propio Rashid que destruiría todo lo que el millonario creía saber sobre sí mismo. Rashid examinó los certificados durante varios minutos, buscando desesperadamente alguna evidencia de falsificación, pero cuanto más analizaba, más su arrogancia se transformaba en algo cercano al pánico. Las firmas eran auténticas, los sellos oficiales, las fechas consistentes, con una progresión académica de 3 años intensivos. Esto todavía no prueba nada, Rashid murmuró, más para sí mismo que para Mateo. Cualquiera puede hacer cursos online y aprobar exámenes. No significa que realmente domines los idiomas en situaciones reales. Tiene razón.
Mateo concordó con una calma que dejaba a Rashid aún más incómodo. Por eso también traje esto. Mateo sacó una tablet de su mochila y abrió una aplicación de videollamada. En segundos, la pantalla mostraba a una mujer asiática en lo que parecía ser una oficina académica llena de libros. «Profesora Chen», Mateo dijo en mandarín perfecto, tan fluido que incluso Rashid, que no entendía el idioma, podía reconocer la naturalidad. «¿Podría confirmar al señor Al-Mansur mi desempeño en su curso de traducción comercial?» La mujer en la pantalla respondió en mandarín rápido y fluente. Rashid no entendía ni una palabra, pero podía escuchar la naturalidad de la conversación, la complejidad de las estructuras gramaticales, la facilidad con que Mateo transitaba entre diferentes registros lingüísticos. «Señor Al-Mansur», la profesora cambió al inglés con acento británico impecable. «Mateo fue mi mejor estudiante en 15 años de enseñanza. A los 13 años domina el mandarín como un nativo de Beijing. Es extraordinario. Nunca había visto tal dedicación y talento natural en alguien tan joven». Rashid cortó la llamada abruptamente, sus manos ahora temblando de forma visible. Lucía seguía procesando lo que estaba viendo. Su hijo, su pequeño Mateo, hablando con profesores universitarios, demostrando un nivel de educación que ella nunca había imaginado posible. «Lucía», Rashid dijo, su voz extrañamente ronca, casi vulnerable. «¿Tú sabías esto?» Lucía negó con la cabeza, todavía en shock. «Mateo siempre fue inteligente, señor. Siempre estudiaba mucho, pero yo no sabía que había llegado tan lejos. Trabajo muchas horas y él nunca me contó». «3 años, mamá». Mateo interrumpió suavemente, mirándola con amor. «Empecé cuando tenía 10 años. Tú trabajabas 2 empleos para pagar mi colegio privado, pero perdiste el segundo trabajo por la pandemia. Cuando volví al instituto público, las clases eran muy fáciles para mí. Entonces, decidí usar el tiempo libre para algo útil». Rashid sintió un nudo en el estómago. Mientras sus propios hijos frecuentaban los colegios más caros de Madrid, con tutores particulares pagados a peso de oro, pasando las tardes jugando videojuegos y quejándose de tener que estudiar, este chaval había superado cualquier educación que el dinero pudiera comprar usando solo bibliotecas públicas, determinación y una disciplina férrea. «¿Pero por qué idiomas?», Rashid preguntó, genuinamente curioso por primera vez en la conversación. «¿Por qué no matemáticas o ciencias?». Mateo lo miró directamente a los ojos. «Porque quise entender el mundo, señor, y porque me di cuenta de que cuando hablas con las personas en su lengua, dejan de verte como un extraño y empiezan a verte como un ser humano». La observación golpeó a Rashid como un puñetazo en el estómago. Durante años había usado su origen árabe como excusa para mantener distancia de sus empleados españoles, alegando diferencias culturales cuando la verdad era simplemente arrogancia y desprecio. «Mateo», Rashid dijo lentamente, su tono cambiando. «Tienes 13 años. Lo que estás diciendo que lograste es imposible, señor». Mateo sonrió por primera vez desde su llegada. «Lo imposible es solo lo posible que todavía no ha sucedido». Rashid se giró, mirando realmente a Lucía por primera vez en 5 años. Vio a una mujer que había criado a un genio mientras trabajaba en empleos de limpieza, que había sacrificado todo para dar oportunidades a su hijo, que había soportado humillaciones diarias con dignidad silenciosa. «¡Mateo!», Rashid dijo, su voz cambiando de tono completamente. «¿Por qué viniste aquí hoy? Tu madre podría perder su empleo por traerte». Mateo intercambió una mirada con Lucía, que asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para continuar. «Porque lo escuché hablando por teléfono ayer», Mateo dijo con calma. «Estaba discutiendo un contrato en árabe con inversores de Dubái, pero cometió errores que podrían costarle millones de euros». Rashid palideció visiblemente. «¿Qué tipo de errores?». Su voz era apenas un susurro. «Usted usó Mubashir
cuando debería haber usado Fauri para expresar urgencia. Y confundió Muraib con Murakib al discutir plazos de entrega, pequeños errores gramaticales que cambian completamente el significado de las frases. Rashid se sentó pesadamente en su silla. Aquellos inversores habían parecido confusos durante la llamada, pero él había atribuido los malentendidos a problemas de conexión de Internet. En realidad, sus fallas lingüísticas habían casi saboteado un negocio de 50 millones de euros. ¿Cómo sabías que estaba equivocándome?, Rashid preguntó, su arrogancia completamente evaporada. Porque estudio árabe comercial hace 3 años, Mateo respondió. Es mi especialización. Quiero ser intérprete para Naciones Unidas algún día. Rashid miró a Mateo con ojos completamente nuevos. Este chaval de 13 años era un especialista en comunicación comercial internacional, algo que a Rashid le había tomado décadas dominar solo parcialmente. Mateo, Rashid dijo lentamente, procesando todo. Tú salvaste mi negocio sin que yo lo supiera. En realidad, Mateo dijo sacando otro documento de su mochila, hice mucho más que eso. Rashid tomó el papel. Era una propuesta detallada de 15 páginas para reestructurar las comunicaciones internacionales de Al Mansour Industries, identificando patrones de errores lingüísticos que habían costado contratos millonarios en los últimos 2 años y sugiriendo soluciones específicas. Tú analizaste mi empresa, Rashid susurró, completamente atónito. Solo las comunicaciones públicas, Mateo explicó. Notas de prensa, transcripciones de conferencias, documentos disponibles online. Encontré patrones de errores que explican por qué perdió contratos con empresas alemanas, francesas e italianas el año pasado. Rashid leyó el documento 2 veces. Era brillante, detallado, profesional y valía potencialmente cientos de millones en contratos recuperados. Estaba escrito con un nivel de análisis que sus propios consultores de comunicación, a los que pagaba fortunas, nunca habían logrado. ¿Por qué hiciste esto?, Rashid preguntó, completamente confundido. Su mundo de certezas se estaba desmoronando pieza por pieza. Mateo respiró profundo. Porque quería demostrar que el valor de una persona no tiene nada que ver con el dinero de sus padres o el color de su piel. Tiene que ver con lo que puedes contribuir al mundo. Rashid sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Durante años había asumido que el éxito era hereditario, que la inteligencia era un privilegio de clase, que personas como Lucía y Mateo estaban destinadas a servir a personas como él. Este chaval acababa de destruir completamente esa creencia. Rashid Al-Mansour, Mateo dijo usando el nombre completo por primera vez, sin el señor deferente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Rashid asintió, sin palabras. Si un chaval como yo puede hacer todo esto usando bibliotecas públicas gratuitas, ¿qué podrían hacer otros jóvenes como yo con las mismas oportunidades que tienen sus hijos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Rashid no tenía respuesta, pero lo que no sabía era que la demostración de Mateo era solo el calentamiento, porque escondido en aquella mochila desgastada había una grabación que probaría que Rashid había perdido contratos millonarios no por incompetencia lingüística, sino por algo mucho, mucho peor. Rashid estaba procesando la pregunta devastadora de Mateo cuando el chaval sacó un último objeto de su mochila. Un pequeño grabador digital que hizo que la sangre del millonario se helara en las venas. Antes de que responda a mi pregunta, Mateo dijo con la misma calma inquebrantable, necesito mostrarle algo más. Mateo presionó el botón de reproducción. La voz inconfundible de Rashid llenó la oficina, hablando en árabe con otro hombre. Lucía no entendía las palabras, pero podía sentir el veneno en el tono. Mateo comenzó a traducir en voz alta, simultáneamente, mientras la grabación seguía sonando. Estos españoles negros y sudamericanos son todos iguales.
Perezosos, sin educación, siempre culpando a otros por sus fracasos. Por eso solo contrato árabes y europeos blancos para posiciones importantes. Venimos a este país a construir riqueza, no a mezclarnos con esta gentuza de los barrios pobres. Lucía llevó la mano a su boca horrorizada. Rashid se puso lívido, todo el color drenándose de su rostro. ¿Dónde? ¿Dónde grabaste eso? Rashid tartamudeó, su voz quebrándose. En el ascensor, la semana pasada. Mateo respondió sin emoción alguna. Estaba hablando con su vicepresidente, Roberto Sánchez, sobre política de contratación. No se dio cuenta de que yo estaba en la esquina del ascensor con mi mochila. Rashid recordaba perfectamente aquella conversación. Había bajado con Roberto discutiendo exactamente por qué no promovían a empleados de origen inmigrante o minorías para cargos ejecutivos. Pensó que estaban solos en aquel ascensor de cristal. Esto es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Rashid explotó, intentando recuperar algo de control. España permite la grabación cuando hay evidencia de delito. Mateo respondió con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de Rashid. Y considerando que esto documenta discriminación racial sistemática en políticas de empleo, estoy seguro de que la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Igualdad estarían muy interesados. También El País, La Sexta y probablemente todos sus socios árabes que descubrirían su hipocresía. Rashid sintió que el mundo giraba a su alrededor. Una grabación como esa podría destruir su empresa, resultar en multas millonarias, arruinar su reputación permanentemente. Los contratos con el gobierno español se cancelarían inmediatamente. Sus socios internacionales lo abandonarían. ¿Qué quieres? Rashid susurró, su voz apenas audible. ¿Dinero? ¿Cuánto? Mateo sonrió, pero no era una sonrisa infantil. Era la sonrisa de alguien que había planeado cada movimiento de esta partida de ajedrez con precisión quirúrgica. No quiero su dinero, señor Al-Mansur. Quiero justicia. Mateo caminó hasta el escritorio de mármol italiano. Quiero que usted elija. Puede continuar creyendo que personas como mi madre y yo somos inferiores, y esta grabación llegará a la mesa de cada periodista, cada abogado laboralista y cada activista de derechos civiles de España. Rashid tragó saliva audiblemente. O puede demostrar que realmente aprendió algo hoy. Mateo sacó otro documento de su mochila, un contrato ya redactado con términos específicos. Quiero que promueva a mi madre a supervisora de recursos humanos con un salario de 65.000 euros anuales. Quiero un programa de becas completas para jóvenes de Carabanchel, Vallecas y Lavapiés que cubra estudios de idiomas y formación profesional. Y quiero que me contrate como consultor lingüístico junior con contrato legal apropiado para mi edad. Tienes 13 años. Rashid protestó débilmente. Y hablo 7 idiomas mejor que cualquier adulto que usted conozca. Mateo retrucó sin dudar. Además, ya demostré que puedo salvarle millones a su empresa. La edad es irrelevante cuando hay competencia real. Rashid miró a Lucía, que permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con un orgullo y una dignidad que él nunca había notado en 5 años. Lucía, Rashid dijo, su voz quebrándose, criaste a un genio. Crié a un hombre. Lucía respondió con firmeza, encontrando su propia voz por primera vez en aquella oficina. Un hombre que conoce su propio valor y no acepta ser tratado como menos de lo que es. Mateo extendió el contrato hacia Rashid. Ya preparé todos los términos. Son justos, verificables y legales. Tienes 5 minutos para decidir antes de que esta grabación, junto con mi traducción certificada, se vuelva pública en redes sociales y llegue a todos los medios de comunicación. Rashid tomó el contrato con manos temblorosas. Era detallado, profesional e incluía cláusulas que protegían tanto a Mateo como a Lucía de cualquier represalia futura.
El chaval había pensado en absolutamente todo. ¿Cómo sé que no vas a divulgar la grabación incluso si firmo?, Rashid preguntó, buscando desesperadamente alguna salida. Porque a diferencia de usted, señor Al-Mansur, Mateo dijo mirándolo directamente a los ojos, yo creo en dar segundas oportunidades a personas que genuinamente quieren cambiar. Mi madre me enseñó que todos merecemos la posibilidad de ser mejores. Rashid releyó el contrato. Las exigencias eran justas, hasta conservadoras, considerando el valor que Mateo podría aportar a la empresa. Pero firmar significaba admitir que había estado equivocado sobre todo. Significaba reconocer que un niño de 13 años lo había superado intelectualmente, moralmente y estratégicamente. ¿Y si no firmo?, Rashid preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Mateo sacó su teléfono móvil. Esta grabación, con transcripción completa en árabe y español, va al correo electrónico de El País, CNN+, La Sexta, el gabinete del fiscal general, y se sube a Twitter, Instagram y TikTok en exactamente... Miró su reloj. 3 minutos y 40 segundos. «Me estás chantajeando», Rashid dijo sin convicción. «Estoy ofreciendo justicia», Mateo corrigió firmemente. «Usted pasó años beneficiándose de un sistema injusto, discriminando a personas por su origen. Ahora tiene la oportunidad de ser parte de la solución, en lugar de ser parte del problema». Rashid miró por la ventana hacia Madrid, la ciudad que había conquistado a través de una mezcla de inteligencia de negocios y crueldad calculada. Pero este chaval acababa de superarlo en ambas. «Lucía», Rashid dijo suavemente girándose hacia ella, «¿aceptas la promoción?» Lucía miró a su hijo, quien asintió con aliento. «Acepto, señor». Rashid tomó su pluma de oro macizo, la misma con la que había firmado contratos de millones, y firmó el documento de Mateo. Cada trazo de tinta se sentía como una admisión de derrota, pero también extrañamente como una liberación. «Mateo dos Santos», Rashid dijo entregándole el contrato firmado, «acabas de enseñarme la lección más cara y más valiosa de mi vida». «¿Qué lección?», Mateo preguntó. «Que la inteligencia real no tiene nada que ver con dónde naciste o cuánto dinero tienes. Tiene que ver con lo que haces, con las oportunidades que creas para ti mismo y con la valentía para exigir ser tratado con dignidad». Mateo guardó el grabador cuidadosamente y extendió su mano hacia Rashid. «Bienvenido al siglo XXI, señor Al-Mansur». Rashid estrechó la mano del chaval, sintiendo que estaba haciendo un acuerdo mucho mayor que un simple contrato laboral. Estaba acordando ver el mundo con ojos completamente diferentes. En ese momento, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Sacó otros 2 pequeños grabadores de su mochila y los colocó sobre el escritorio. «Para su información», Mateo dijo casualmente, «todo lo que sucedió aquí hoy también fue grabado desde múltiples ángulos, incluyendo usted firmando este contrato de libre y espontánea voluntad, sin coacción física». Rashid se rió por primera vez en años. No era su risa cruel habitual, sino una carcajada de genuina admiración mezclada con incredulidad. «Eres aterradoramente inteligente, chaval». «No, señor». Mateo sonrió recogiendo sus cosas. «Simplemente me preparé mejor que usted». Pero lo que Rashid no sabía todavía era que este encuentro iba a cambiar no solo su empresa, sino su vida entera, y que la verdadera lección apenas estaba comenzando. 6 meses después, Rashid Al-Mansur estaba sentado en una mesa redonda en la Biblioteca Municipal de Carabanchel, rodeado de jóvenes de comunidades desfavorecidas que participaban en el programa de becas que Mateo había exigido. El hombre que antes veía las bibliotecas públicas como símbolos de fracaso, ahora las consideraba los verdaderos centros de excelencia educacional. «Señor Al-Mansur», preguntó María López, una chica de 15 años con raíces dominicanas, ¿es verdad que Mateo consiguió su primer empleo a los 13 años chantajeándolo? Rashid rió genuinamente, sin su antigua crueldad. «Es verdad.
y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Mateo, ahora con 14 años y oficialmente el consultor lingüístico más joven de la historia corporativa española, observaba desde una mesa cercana donde revisaba contratos internacionales que valían millones. En 6 meses, sus correcciones y sugerencias habían generado 180 millones de euros en nuevos negocios para Al Mansour Industries. «Cuente la historia completa», María insistió, con ese brillo en los ojos de quien sabe que está a punto de escuchar algo inspirador. Rashid miró a Lucía, que ahora vestía trajes elegantes como supervisora de recursos humanos y se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas de la empresa. Ella sonrió, animándolo a continuar. «Hace 6 meses, yo era un hombre rico pero miserable», Rashid comenzó, su voz cargada de una honestidad que nunca antes había mostrado. «Pensaba que mi dinero me hacía superior a las personas. Creía que porque había construido un imperio, tenía derecho a mirar por encima del hombro a quienes consideraba inferiores. Entonces Mateo me enseñó que la inteligencia real no tiene nada que ver con dónde naciste, sino con lo que haces con las oportunidades que creas para ti mismo». «¿Pero cómo supo que iba a funcionar?», preguntó Carlos Martínez, un chico de 14 años que ahora estudiaba programación gracias al programa. «¿No tuvo miedo?». Mateo levantó los ojos de los contratos que revisaba. «Investigué a Rashid durante meses. Descubrí que él había crecido como inmigrante pobre en Beirut. Llegó a España a los 16 años sin hablar español correctamente y construyó su imperio desde cero, lavando platos en restaurantes. Me di cuenta de que se había olvidado de sus propias raíces». Rashid asintió, la vergüenza todavía visible en su rostro cuando recordaba quién había sido. «Mateo me mostró que me había convertido en exactamente el tipo de persona que me discriminó cuando yo era joven e inmigrante. Me había olvidado del dolor de ser invisible, de ser juzgado por mi acento, de ser considerado inferior por mi origen. ¿Y ahora?», María preguntó inclinándose hacia adelante. «Ahora nuestra empresa es la más diversa del sector tecnológico y de energías renovables en España». Lucía respondió con orgullo evidente en cada palabra. «Contratamos talentos basados en competencia real, no en apellidos o códigos postales. El 52% de nuestros ejecutivos vienen de barrios como Carabanchel, Vallecas, Tetuán y Lavapiés». Rashid se levantó, caminando hasta una pared donde estaban expuestos los certificados y fotografías de los primeros 100 beneficiarios del programa Mateo dos Santos para jóvenes talentos. «¿Saben cuál fue mi mayor descubrimiento?», preguntó, girándose hacia los jóvenes. «¿Cuál?», preguntaron al unísono con esa curiosidad hambrienta que caracteriza a quienes saben que tienen potencial pero nunca han tenido oportunidades. «Que cuando inviertes en personas talentosas, independientemente de su origen, no solo crecen ellos, te hacen crecer a ti también. Mi empresa ha triplicado su valor desde que empezamos a contratar basándonos en mérito real en lugar de privilegios heredados». Mateo cerró su laptop y se unió al grupo. Rashid Al Mansour tenía todas las oportunidades del mundo, pero casi desperdició la mayor de todas, la oportunidad de ser una persona decente. «¿Y tú?», Carlos preguntó directamente a Mateo. «¿No tuviste miedo de fracasar? Podría haber salido muy mal». «Claro que tuve miedo», Mateo admitió con honestidad. «Pero mi madre me enseñó que el mayor fracaso no es intentar y fallar. El mayor fracaso es aceptar ser tratado como menos de lo que vales. Preferí arriesgarlo todo antes que continuar siendo invisible». Rashid miró a Mateo con admiración genuina que crecía cada día. «Lo más impresionante no fue que hablara 7 idiomas o que analizara mi empresa. Fue tener el coraje de confrontar a un hombre poderoso sabiendo que podría destruir la vida de su propia familia si salía mal». «Pero tenías un plan, ¿verdad?», María insistió. «Siempre hay que tener un plan». Mateo sonrió.
Y siempre hay que tener evidencias para respaldar tu posición. Los sueños sin preparación son solo fantasías. Lucía se levantó, mirando su reloj. Es hora de irnos, Mateo. Tenemos reunión con los inversores italianos en 1 hora. Rashid se giró hacia los jóvenes reunidos. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de esta historia? Mateo ahora, con 14 años, tiene un salario que yo no tenía hasta los 30, no por herencia o privilegio, sino por puro mérito y preparación incansable. Mientras caminaban hacia el coche de la empresa, un Mercedes que Lucía ahora conducía como ejecutiva, Rashid reflexionaba sobre la transformación completa de su vida. Mateo, dijo deteniéndose en la acera, tengo una confesión que hacer. ¿Cuál? No solo salvaste mi empresa, salvaste mi alma. Me estaba convirtiendo en un monstruo, rico, poderoso, pero completamente vacío por dentro. Me obligaste a recordar que el verdadero éxito es cuando usas tu privilegio para elevar a otros, no para pisotearlos. Lucía besó la frente de su hijo. Estoy orgullosa de ti, cariño. No por el dinero o el reconocimiento, sino por el hombre que te estás convirtiendo. Y yo, Rashid añadió con emoción genuina, me siento honrado de haber aprendido de ustedes dos que la familia no es solo sobre sangre. Es sobre las personas que te hacen querer ser mejor cada día. Aquella tarde, durante la reunión con los inversores italianos, Mateo tradujo simultáneamente negociaciones complejas que resultaron en un acuerdo de 400 millones de euros para un proyecto de energía solar en el sur de España. Rashid observaba, recordando el día en que se había burlado de aquel mismo chaval. Después de la reunión, un periodista del País los abordó en el vestíbulo del edificio. Señor Al-Mansur, ¿cómo se siente siendo el primer empresario árabe multimillonario en España en tener un consultor de 14 años? Rashid sonrió con orgullo paternal. Siento que finalmente entendí el verdadero significado del liderazgo. No se trata de ser el más inteligente de la sala. Se trata de reconocer y nutrir la inteligencia de los demás, especialmente de aquellos que la sociedad intenta hacer invisibles. ¿Y usted, Mateo, qué consejo daría a otros jóvenes como usted? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder. Nunca acepten que alguien defina su valor basándose en apariencias o circunstancias. Su origen no determina su destino. Y siempre tengan evidencias para respaldar sus afirmaciones. La preparación es lo que separa los sueños de la realidad. Una última pregunta, el periodista dijo sacando su grabadora. ¿Creen que esta historia puede inspirar a otros? Lucía respondió con la sabiduría de quien había vivido ambos lados de la desigualdad. Esta historia prueba que cuando combinas talento con oportunidad y coraje con preparación, no hay límite para lo que puede suceder, pero también prueba que los privilegiados tienen la responsabilidad de abrir puertas, no de cerrarlas. Rashid asintió enfáticamente. Mateo me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes y compartes, y que la inversión más inteligente que puedes hacer no es en acciones o propiedades, es en potencial humano. La historia de Mateo dos Santos se volvió viral en España y Latinoamérica, inspirando a miles de jóvenes de comunidades marginadas a creer en su propio potencial. El programa Mateo dos Santos se expandió a 50 ciudades españolas, becando a más de 2.000 jóvenes en su primer año. Rashid Al-Mansur, el hombre que intentó usar su riqueza para humillar a quienes consideraba inferiores, se convirtió en uno de los mayores defensores de la educación pública y la igualdad de oportunidades en España. Aprendió que el verdadero poder no viene del dinero que tienes, sino de las personas en quienes inviertes y las vidas que tocas. Y Mateo, aquel niño de 13 años que se negó a ser invisible, demostró que la inteligencia real no conoce color, clase social ni edad.
que a veces la mayor lección de tu vida viene de quien menos esperas, y que el conocimiento es la única arma que absolutamente nadie puede quitarte jamás. Porque al final la dignidad no se mendiga, se exige, con preparación, con evidencia y con el coraje de saber tu propio valor. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Mateo? ¿Habrías tenido el coraje de enfrentar a un multimillonario sabiendo que podrías destruir el único ingreso de tu familia? ¿O habrías dejado que el miedo te paralizara? Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad de España o Latinoamérica estás viendo este video y qué te pareció esta historia de justicia y dignidad. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, déjame tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Que el valor de una persona no está en su trabajo o su apellido, sino en su corazón y su determinación. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, todos merecemos ser vistos, ser escuchados, ser valorados. La educación es el gran igualador, y tu origen solo es tu punto de partida, nunca tu destino final.